En este video vamos a hablar acerca de lo que es el concepto de ángulo desde el punto de vista de la geometría plana. Asimismo, vamos a ver los elementos que forman al ángulo. Utilizaremos el transportador como herramienta para medir los ángulos y también vamos a clasificarlos según las medidas que presentan ellos. En geometría plana, un ángulo es la figura que se forma por la intersección de dos semirrectas que parten de un mismo punto. Como por ejemplo, aquí tenemos estas dos líneas rojas que serían representando a las semirrectas. Esos representarían los lados. El ángulo es la abertura que presenta entre el lado 1 y el lado 2. Generalmente la medida del ángulo se parte desde el lado 1 hacia el lado 2, siempre siguiendo un movimiento contrario al de las manecillas del reloj. El vértice es el punto, aquí tenemos un punto, si acaso se nota un punto azul, que es el vértice, el punto que tienen en común, tanto el lado 1 como el lado 2. Aquí tenemos, para que no se nos olvide, el punto común se llama vértice, el vértice A. A cada una de las semirrectas ya dijimos que se le denomina lado del ángulo. Y la abertura entre esas dos rectas o esos dos lados es lo que define el ángulo. Bien, desde un punto de vista más conceptual, el ángulo mide la rotación o giro necesario para pasar de una semirrecta a la otra dentro del plano. El ángulo se puede medir en grados, en radianes o en cualquier otra medida. Si quisiéramos medir cuál es el valor o el ángulo o la abertura que se presenta entre el lado 1 y el lado 2, o sea, si queremos medir ese ángulo, tenemos que utilizar una herramienta de geometría que se llama transportador. Aquí tenemos el transportador. ¿Qué hacemos para medir el ángulo que se está formando? Lo que vamos a hacer es hacer coincidir la línea horizontal del transportador, donde marcaría entre 0 y 180 grados. Lo hacemos que coincida el centro del transportador. Vamos a hacer que coincida con el vértice y la línea que se marca, esa recta que tenemos en el transportador, debe coincidir a lo largo de lo que es el lado 1. Vamos a colocar ahorita el transportador para ver lo que estamos diciendo. Aquí ya colocamos el centro del transportador sobre el vértice. En este caso el vértice lo estamos señalando con un punto azul y luego el valor que mide 0 grados coincide sobre otro punto del lado A. Aquí tenemos el centro del transportador sobre el punto azul y hay una línea que es del transportador que marca el 0, que se encuentra sobre el lado 1. Y aquí tenemos un elemento que está marcando el 0 del transportador. Lo que vamos a hacer ahora es leer en dónde pasa sobre el transportador, sobre qué marca el transportador está pasando el lado 2. Vamos a ampliar la imagen para que podamos ver la lectura. Aquí está marcando aproximadamente, si lo podemos observar, leemos aquí. Aquí tenemos 20 grados, 21, 22, 23 grados. Hay una línea negra que pasa sobre esa rayita que representa los 23 grados, que es la medida o la abertura del ángulo. Ahora bien, según la abertura que presente el ángulo, se llama de diferentes maneras. Por ejemplo, si el ángulo que está formando, aquí estamos marcando el ángulo o la abertura del ángulo con verde, una línea verde, un arco verde. En ese caso, este ángulo mide menos de 90 grados. Vamos a ver cuánto mide este ángulo. Colocamos aquí el centro y ese ángulo mide 22 grados. 22 grados es menor que 90 grados.
y por lo tanto si el ángulo mide menos de 90 grados se llamará agudo. Aquí vemos que ese ángulo que está formando la recta horizontal con esa otra línea que es perpendicular está marcando 90 grados. Si el ángulo mide 90 grados, entonces se llama recto. Aquí tenemos ahora este otro ángulo. Vamos a medirlo. Aquí podemos observar que este ángulo es de 130 grados. O sea, ese ángulo que estamos marcando mide más de 90 grados, pero mide menos de 180. 180 grados sería toda la semicircunferencia que forma el transportador. Como mide 130 grados, es mayor de 90, pero es menor de 180 grados. Entonces este ángulo se llama obtuso. Colocamos aquí ahora el transportador y vemos que aquí prácticamente es la misma línea. Este ángulo que se forma es exactamente la mitad de la circunferencia que es la figura del transportador y entonces este ángulo es de 180 grados. El ángulo se llama llano. Aquí vemos, considerando este lado horizontal como el lado 1, vemos que se pasa de la media circunferencia. Aquí con verde estamos viendo todo lo que gira la línea para formar este ángulo. En este caso el ángulo es mayor de 180 grados, pero es menor de 360. A este ángulo se le llama entrante. Y por último, aquí tenemos esa línea, aquí, que prácticamente es la misma línea que ha girado completamente hasta llegar a su posición inicial. Aquí decimos que tenemos un ángulo completo que es igual a 360 grados. Entonces ya vimos cuál es el concepto de ángulo, ya vimos cuál es la herramienta que utilizamos para medir los ángulos, el transportador, y ya también vimos cómo se clasifican los ángulos según sus medidas.